Suele decirse mucho que los Simpson predicen el futuro. Un montón de cosas que pasaron en los Simpson después, años, incluso décadas más tarde, terminaron pasando en la vida real. Hay un montón de ejemplos, entre ellos el caso del presidente Trump. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. O mismo la pandemia del coronavirus, pasando por un montón de detalles, metáforas, asociaciones e incluso lecturas muy finas de imágenes que aparecen, como esta tapa en la cual dicen que predijeron el atentado de las Torres Gemelas. Una frase que se escucha muchísimo en relación a esta serie es que los Simpson predicen el futuro. ¿Se puede efectivamente predecir el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pasado y de futuro? Y sobre todo, ¿qué dice esto de los Simpson como serie y como fenómeno cultural? Las personas que somos fans de los Simpson y no sabemos todas las líneas y todos los capítulos, solemos incorporar incluso las frases de esta serie en nuestro vocabulario del día a día. Asociamos cosas que pasan en la vida real a cosas que pasaron en los Simpson. Es una serie cuyo impacto cultural es inmenso. Y en este caso vamos a hablar de los Simpson y su relación con el futuro y el tiempo. Hola, mi nombre es Viku y soy muy fan de los Simpson. Siempre fui muy fan de los Simpson. Para mí los Simpsons son mucho más que una serie, no son un entretenimiento simplemente. Sobre todo las primeras temporadas, diría que hasta la temporada 10 o 11 o 12, con algunas excepciones. Es una serie que ha profundizado muchísimo en temas de relevancia social y cultural de maneras agudísimas, muchas veces prediciendo o reflejando cosas que se repiten a lo largo del tiempo. Por eso se habla mucho también de que los Simpson predicen el futuro. Más allá de cosas medio aterradoras como esto de que predijeron cosas específicas como el presidente Trump o cosas muy puntuales, es una serie que resiste muy bien el paso del tiempo porque su observación cultural y de los fenómenos sociales que suceden entre las personas, en los medios de comunicación y demás, permanece fresca hasta el día de hoy. Es una mirada muy actual, si bien es una serie que se emitió por primera vez en los 90. Y una idea que da vueltas mucho alrededor de los Simpsons es esta idea de que predicen el futuro. Antes que nada me gustaría hablar un poquito del concepto de tiempo y del concepto de futuro como una consecuencia del concepto de tiempo. El tiempo es algo que genera muchísimas inquietudes, yo creo que para todo tipo de personas, desde quienes se dedican a pensar en profundidad estas cuestiones, como pueden ser los físicos o los filósofos, hasta las personas que simplemente transitamos el tiempo como una parte más de nuestra existencia y nuestro paso por este planeta. Hay muchas teorías y visiones acerca de cómo funciona el tiempo y qué es. En el terreno de la metafísica, que es un poco la filosofía y el estudio de los fenómenos no tangibles, hay dos corrientes grandes de pensamiento en relación a cómo transcurre el tiempo y qué es lo que efectivamente existe. Por un lado tenemos la corriente presentista, que es la que cree que lo único que existe es lo que existe en el presente. Es decir, el futuro y el pasado técnicamente en esta visión del tiempo no existirían. Lo único que existe es el momento presente. Por otro lado, tenemos la corriente eternalista que cree que el tiempo no se reduce solamente al presente y a la experiencia que estamos teniendo del momento presente, sino que futuro y pasado son tan reales como lo que está pasando en este momento. Relacionado a la corriente eternalista de la concepción del paso del tiempo, podemos encontrar el mundo de la física y la relatividad y distintas visiones de cómo está conformada la realidad, que incluyen la existencia del tiempo como una cuarta dimensión, incluso del espacio. Y deja de ser el espacio por un lado y el tiempo por el otro, sino una construcción total de espacio-tiempo, en la cual el pasado y el futuro son simplemente partes de ese espacio-tiempo a las cuales no tenemos acceso a nuestra percepción, pero eso no significa que no existan. Incluso llegando algunos científicos a sugerir que el futuro y el pasado ya están definidos y existen al mismo tiempo que el presente, y lo único que varía es nuestra percepción del tiempo. Estamos condenados de alguna manera a percibir el tiempo de atrás para adelante, pero el futuro y el pasado existen de la misma manera que el presente y está ya todo determinado. ¿Qué tiene que ver esto con los Simpson y su predicción del futuro? Si uno busca en internet hay muchas teorías de cómo los Simpson hacen una y otra vez para predecir el futuro. Desde teorías Illuminatis, de que los guionistas y productores de los Simpson y la cadena que los emitió siempre, Fox, son Illuminatis, entonces tienen acceso a toda la información de lo que va a pasar y lo único que hacen es mostrarla para reírse de su audiencia, hasta la mucho más lógica y sensata de que hay tantos escritores y tantas predicciones que tiran en la serie todo el tiempo que inevitablemente alguna la va a pegar.
Pero a mí me gusta mucho la visión de uno de los guionistas de los 90 de Los Simpson, Bill Oakley, que cuando le preguntaron por esto, sobre todo por un capítulo en el cual más o menos, digamos, predijo el coronavirus, lo que dice es que ellos en realidad lo que están haciendo es mirar hacia el pasado y en el presente, porque la historia se repite a sí misma. Entonces él dice que observando y tratando de abordar eventos de los 60, los 70 o los 80, de alguna forma están hablando de algo tan real, tan recurrente en la cultura, que la historia, al repetirse a sí misma, eventualmente algunas de las cosas que dicen se van a repetir y va a parecer que las están prediciendo. Me parece que una visión muy interesante acerca de la relación de los Simpson con el futuro y con el paso del tiempo. Yo no creo que los Simpson tengan acceso al futuro, en este caso de que el futuro y el pasado ya existan, pero una visión muy interesante al respecto y que me parece que aplica a toda la serie y su relación con este tema de predecir el futuro, se puede ver reflejada en el primer capítulo futurista de Los Simpson, que es la boda de Lisa. Los Simpson cada 6 años más o menos, 5 años, 4, depende en el momento de su emisión que se encontraran, sacan un capítulo en el que hacen una interpretación de lo que va a ser el futuro. Este capítulo, que es el primer capítulo futurista de Los Simpsons, es el episodio 19 de la temporada 6 y fue emitido por primera vez el 19 de marzo de 1995. El futuro del cual hablaba este capítulo era el 2010, que hoy por hoy en el 2020 es 10 años atrás. Entonces es muy interesante ver este capítulo desde la óptica de hoy para ver qué cosas no quedaron en el futuro, porque cuando decimos que los Simpson predicen el futuro, parece que cada cosa que los Simpson han enunciado a lo largo de sus transmisiones acerca del futuro se volvió real. Y en este capítulo vemos muchas cosas fantasiosas, muy del terreno de la ciencia ficción también, que no se cumplieron todavía, o por lo menos no se habían cumplido en el 2010. Por ejemplo, robots integrados en la sociedad. Hay un gag recurrente en el capítulo que es que los robots se ponen a llorar y hacen cortocircuito. Un árbol en holograma que dice recuerdo de los árboles reales, dando a entender que los árboles dejaron de existir en el 2010. Uno de los mejores gags del capítulo para mí es cuando Lisa y su novio van a ver clásicos de cine y son todas películas de Jim Carrey. Todos estos pequeños detalles del futuro en este capítulo y en los otros capítulos acerca del futuro de los Simpson, como Bart en el futuro y muchos más que hicieron a lo largo del tiempo, son pequeñas puntadas hacia un futuro que puede o puede no ser. Yo creo que lo que hacían los guionistas con estos capítulos es divertirse ante la noción de futuros posibles. En el capítulo Bart en el futuro es donde predicen efectivamente que el presidente va a ser Trump, porque Lisa es presidente de los Estados Unidos y habla de la economía que le dejó el gobierno previo, el gobierno de Donald Trump. Ese capítulo fue emitido el 19 de marzo del 2000, o sea, mucho antes de que Trump siquiera empezara a hablar de ser presidente. Y acá podemos volver a esa teoría masónica de que los Simpsons sabían que esto iba a pasar por los entramados complejos de poder que se mueven más allá de lo que las personas en la audiencia podemos saber. Entonces de alguna forma estaban haciendo un chascarrillo y riéndose de nosotros con ese dato del presidente Trump que ya sabían que iba a ser real. Pero yo creo que pasa por otro lado y vuelvo al capítulo de la boda de Lisa para explicar esto. Si tuviera que resumir lo que pienso acerca de cómo los Simpsons predicen el futuro en una escena de los Simpsons, sería esta escena. ¿Quieres conocer tu futuro? Lo siento, no creo en adivinos. Mejor me voy. Porque la prisa, Bart, Maggie y Marge están en el torneo y Homero en el teatro de títeres. ¡Oh, sí puede ver el presente! La boda de Lisa es un capítulo que arranca en una feria del Renacimiento, lo cual ya de por sí es muy divertido porque están por viajar al futuro haciendo un escenario del pasado, ¿no? Un contraste muy fuerte entre el Renacimiento y el futuro del año 2010, que en ese momento era un futuro relativamente lejano, 15 años en el futuro más o menos. Lisa está con Homero, están en la feria, en un momento se aleja y se va a una carpa de una especie de bruja que le ofrece tirarle las cartas y predecir el futuro. A lo cual Lisa contesta, no creo en adivinos. Y la adivina le empieza a decir, bueno, pero Marge en este momento está haciendo tal cosa y Homero está haciendo otra, y Lisa le dice, podés ver el presente. Y creo que eso es exactamente lo que los Simpsons hicieron todo este tiempo para predecir el futuro, tener una visión muy, muy afilada y honesta del presente. Es una visión sin hipocresía, una visión tratando de entender y ver los fenómenos culturales que se desarrollaban, sobre todo en los 90, con una mirada muy ácida, muy sarcástica y muy inimputable, dejando pocas cosas sin tocar. Creo que eso es lo que hace que los Simpsons permanezcan tan frescos a lo largo del tiempo, porque hablan de cosas que, si bien son eventuales, también están más relacionadas a la condición del ser humano y la naturaleza de la sociedad
que a esos eventos que agarran para hablar de estos temas. Creo que los Simpson predicen una y otra vez el futuro porque son observadores agudísimos del presente. Y creo que sobre todo la época dorada de los Simpson, que es mi favorita y la de mucha gente que es fan de los Simpson también, lo que tenía de brillante era una observación tan aguda y tan clara de los procesos culturales, políticos, sociales, de los medios de comunicación, que trascendió el paso del tiempo y ya no importa si estamos hablando de tal o de cual personaje, porque cada uno de esos capítulos, que quiero seguir haciendo videos hablando de algunos particularmente, como el capítulo de la Venus de Jalea o el capítulo de la Casa de Burlesque, hay muchísimos capítulos de Los Simpson que si los sacaras de contexto y los pusieras para hablar o para ejemplificar una situación de la actualidad, seguirían siendo completamente relevantes. Y creo que un poco ese es el secreto de Los Simpson para predecir el futuro. No es que tienen acceso a un futuro de una manera eternalista, sino que tienen un ojo muy afilado en el presente. Obviamente hay quien puede decir que en realidad hay una teoría conspirativa detrás de todo esto y los Simpsons son Illuminatis que se ríen de nosotros, o podrían incluso decir que por una cuestión estadística de tantas predicciones que tiran, eventualmente alguna la van a pegar. Pero yo creo que si algo hace que los Simpsons resistan el paso del tiempo es, como dice Lisa en el capítulo de la boda de Lisa, que pueden ver el presente. Cuéntenme qué piensan ustedes, si les gustan los Simpsons, también si les gustaría que hagan más videos de este tipo, que es algo que tengo ganas de hacer hace un montón, porque en esta cuarentena me vi de vuelta un montón de temporadas de los Simpsons y empecé a notar muchísimas cosas que cuando uno los ve más distraídamente quizás no terminan de ser claras, pero para mí hay muchísimo que desentramar de cómo los Simpsons se vinculan y dialogan con el presente desde los 90 hasta ahora. Para mí es una tremenda serie, una de mis favoritas, y me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto y también qué piensan acerca de esto de que los Simpsons predicen el futuro. Les leo como siempre, suscríbanse si les gustan mis videos, gracias por mirar y nos vemos en el próximo. Chau.